Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Agradecido al Señor en esta mañana por mis hermanos Janet, Uber, quienes han decidido contraer matrimonio y anunciar así el culto en esta mañana. Hermanos amados, vamos a ir entonces a las Sagradas Escrituras. Hoy no voy a ser muy extensivo en el momento de compartir, ya que también quiero dedicar un tiempo para los novios, para el momento en que ellos van a tomar los votos del matrimonio, y también allí quiero tener unas palabras, así que quisiera en esta mañana que abriéramos nuestras Biblias en Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55 lleva una amonestación del profeta Isaías para el pueblo de Israel y también para el pueblo cristiano. Es uno de los profetas más relevantes, más importantes de la Biblia, por la cantidad de sus escritos y especialmente en relación a la venida del Mesías, en relación a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fue uno de los que más claro habló y presentó la vida del Señor Jesucristo. Él profetizó sobre su nacimiento, cómo sería, que sería virginal, de una joven virgen. Profetizó cuántos nombres llevaría el Señor, que sería príncipe de paz, consejero, fuerte Dios, admirable. Y profetizó de los padecimientos del Señor Jesucristo. Así que en cuanto a lo que es al pueblo de Israel y lo que es al pueblo cristiano, el profeta Isaías es uno de los más relevantes por la gran cantidad de escritos importantes para la iglesia. Así que estén atentos a la palabra que hoy, a través del profeta Isaías, Dios nos envía en la mañana de hoy, abriendo en el capítulo 55, y vamos a leer juntos hasta el verso 9. O sea que leemos del capítulo 55, del verso 1 hasta el verso 9. La división de capítulos y versículos es algo que se ha hecho en los últimos siglos para que justamente los asiduos lectores de la Biblia podamos encontrar los pasajes fácilmente, especialmente en momentos como estos. Así que estamos abriendo en un lugar en particular y no estamos haciendo una lectura correlativa de la Biblia, ¿no? No es lo mismo que yo vaya leyendo capítulo a capítulo, libro a libro, a que se me diga capítulo 55, profeta Isaías, verso 1 y hasta el verso 9. Eso es una parte particular de la Biblia y nos ayuda mucho más a poder encontrar
los textos bíblicos, la división de capítulos y versículos. Pero comprendamos, no era la forma original en que fue escrita la Biblia, ¿no? Pero sí hay una particularidad, que todos los hombres de Dios que escribieron la Biblia, lo escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Que significa que ellos transmitieron el mensaje de Dios de forma inspiracional, o sea, fueron inspirados por Dios para escribir y así dejar un legado para las posteriores generaciones. Es más, cuando los profetas del Antiguo Testamento escribían, dicen acerca de ello, que administraban los misterios entendiendo que no era para su tiempo, sino que era para nosotros los creyentes, ¿no? Y la Biblia nos habla también de una gran nube de testigos alrededor nuestro, quienes dan testimonio de la obra de Dios. Así que la veracidad de las Escrituras es inerrable. No hay nadie que pueda decir que no se comprueba por todos lados, tanto la ciencia, las diferentes ciencias, ¿no? Como la arqueología, los historiadores, todos ellos comprueban que la Biblia y la veracidad de esta. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. En estos días también circulaba un video que lo he compartido con mi hijo especialmente, y mi esposa lo compartió conmigo, sobre las características de la célula, cómo la célula tiene una gran similitud con lo que era el tabernáculo, el lugar del culto del pueblo de Israel, y es impresionante entender cuando aún descubrimos la biología, cuando aún descubrimos a través de esas ciencias cómo la Biblia tiene similitudes en cuanto a lo que es el culto y cómo la vida de Dios era transmitida a las naciones a través del tabernáculo, ¿no? A nosotros también Dios nos ha transmitido su vida a través del tabernáculo, porque Jesucristo no se presentó en el tabernáculo hecho por la mano del hombre con sangre de animales, sino que se presentó con su propia sangre en el tabernáculo verdadero, del cual Moisés tomó la imagen, en el tabernáculo del cielo, y fue hecho esto una vez y para siempre, para presentarnos perfectos a los santificados por la sangre de Jesucristo, ¿no? Muy lindo. Así que es muy lindo poder ver cómo la ciencia nos va confirmando las maravillas de Dios. Vamos al texto de la Biblia. Isaías 55, verso 1, dice: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad, comed comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Amén. Quisiera tener una palabra de oración. La Biblia es palabra de Dios, por tanto es bendita, ¿no? Así que cuando oramos pidiéndole a Dios que abra nuestros entendimientos para comprender el mensaje bíblico. Sabemos que la incredulidad trabaja en los corazones y en las mentes de los hombres. Por eso pedimos a Dios para que sea despejado todo velo de incredulidad y resplandezca la luz de la palabra de Dios en nuestros corazones, a fin de que iluminados nuestros corazones como nuestro entendimiento, tengamos fe, tengamos esperanza en Dios, sabiendo que esa esperanza no nos avergüenza y sabiendo que la fe en Dios es lo que lleva a la verdadera felicidad al hombre. Apartado de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Así que quisiera tener esa palabra de oración, orando por todos nosotros, para que Dios nos conceda su gracia al momento de oír la palabra de Dios. Amado Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tanto en este lugar, Señor, que tú has dado como lugar de culto para la predicación del Evangelio, como a través de la comunicación, Señor, habemos un gran número de personas reunidos, Señor, escuchando tu palabra. Y es nuestro ruego, nuestra oración, que sea corrido el velo de la incredulidad, a fin de que la luz de tu evangelio penetre, Señor, hasta lo más hondo de nuestra mente, de nuestro entendimiento, como de nuestro corazón, para que se establezca tu voluntad en nosotros y viviendo por esa voluntad, seamos verdaderamente felices. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Qué maravilloso es que la Biblia nos presenta el Evangelio de manera gratuita, porque esto es una presentación del Evangelio, la que hace el profeta Isaías, y lo presenta de manera gratuita. Es más, yo quiero advertir hoy, dado que soy ministro del Evangelio, a que en todo lugar donde se le exija el dar un pago, hacer un esfuerzo para obtener la bendición de Dios, que de ahí se retire. ¿Por qué? Porque en todas partes la Biblia nos presenta el Evangelio de forma gratuita. Y es más, nos exhorta diciendo: no gastéis el dinero en lo que verdaderamente nos sacia. A veces solo pensamos en el alimento físico, pero también la palabra de Dios es el alimento espiritual. Y la Biblia exhorta también diciendo, en cuanto que hay viandas, que aquellos que participan de ellas no les trae ningún provecho. ¿Por qué? Porque son tradiciones de hombre, son pensamientos humanos. Para que nosotros obtengamos provecho de aquello que se nos está comunicando, ¿qué es lo que tenemos que oír? La palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, así recibamos vida eterna. Amén. Amén. Y esa palabra de verdad, el Evangelio de la salvación, siempre y sin condición, es presentado de manera gratuita. No que no se pagó un precio para nuestra salvación. Para nuestra salvación se pagó un muy alto precio. Se pagó con la vida del unigénito Hijo de Dios. Habiéndose pagado para nuestra salvación con el más alto precio, ¿qué puede ofrecer el hombre a Dios por su salvación? ¿Podrá ofrecer el oro? ¿Podrá ofrecer la plata de este mundo para obtener la salvación, diciendo este oro o esta plata es más valiosa que la vida del unigénito de Dios? Por supuesto que no. No hay nada que sea más valioso que la vida del unigénito Hijo de Dios. Por eso, para que nosotros obtengamos la eterna redención, para que nosotros obtengamos salvación y vida eterna, Dios pagó el más alto precio entregando la vida de su Hijo. Así que cuando le pongan condiciones para oír, para recibir el Evangelio,
entienda que ahí no se está compartiendo el evangelio verdadero, porque el evangelio verdadero se recibe por gracia y de gracia también se comparte. Amén. Amén. Esto no implica que no tengamos nosotros un corazón agradecido y no invirtamos para que el evangelio siga extendiéndose, ¿no? Como hoy testificaba mi esposa acerca de mi hijo. Si hay una música que verdaderamente a mi hijo no le llama la atención, o sea, yo le he escuchado participando de diferentes géneros de música. Hemos escuchado juntos folclore, ha escuchado rock de ese del más pesado, pero si hay un tipo de música que no le gusta es esa música moderna que cantan estos chicos de BTS. Pero posponiendo, ¿no?, así su corazón, su deseo, doblegando su corazón, doblegando su deseo, ¿qué hace él? Participa de esa actividad, pero ¿para qué? Para atraer a jóvenes. Y veía cómo en la puerta de donde se estaba proyectando había un gran número de jóvenes viéndole bailar. Y aparte, bailar, algo y en público. No es fácil, ¿no? Ponerse a bailar en público. Y él bailaba y primeramente decía, me da vergüenza, ¿no? Y lo animaban ahí las compañeras que le habían ido junto con él, porque sabe los pasos, ¿no? Porque los han ensayado. Y gran número de jóvenes estaban ahí atentos, filmando, pero ¿con qué fin? Con el fin de poder invitarles a un lugar tal vez semejante a este, donde también se va a hablar del mundo del corazón, cómo el corazón fluye, ¿no? Cómo tener la gracia y cómo ponerle un freno a los deseos, y así de esa manera ir conectándolos con el evangelio, que es de donde obtenemos la sabiduría, porque la sabiduría para la vida nosotros lo obtenemos ¿del qué? Del manual de la vida, que es la Biblia. Amén. Así, obteniendo la sabiduría, uno puede comprobar qué cosas son buenas para la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, conectándolos con el evangelio para que por si alguno pudiera recibir la salvación, así ellos están posponiendo su deseo. Y no es el único. Recuerdo hace unos días, unas semanas atrás, también otra joven, le preguntábamos si sabía las canciones y si le gustaba. Y dice, no me gustan, no, la verdad no me gustan, para nada, dice. Pero ¿qué están haciendo? Allí están bailando. O sea, sometiendo su voluntad, sometiendo sus deseos, entregando por amor al evangelio para que otros puedan recibir la gracia que ellos como jóvenes tienen de poder vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso el apóstol, insisto con el apóstol, ¿no? El profeta Isaías exhortaba fuertemente diciendo, venid a los sedientos, a los que tienen sed, venid, ¿por qué gastáis el dinero en lo que verdaderamente nos sacia? ¿No? Venid y comprad sin dinero vino y leche. Amén. El vino tiene que ver en la Biblia con ¿qué? Con la sangre de Jesucristo. Y la leche tiene que ver con los primeros rudimentos de la vida espiritual. Jesús en la última cena levantó la copa y ¿qué dijo? Era una copa de vino, ¿no? Pero ¿qué dijo? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Todo aquel que de él beba nunca más verá la muerte y nunca más tendrá sed. Así que lo que estaba diciendo el profeta, me voy a enfocar, el profeta, amén, en lo que estaba diciendo el profeta, que era, para participar del evangelio no necesitas invertir dinero, sino que tenés que adquirirlo sin dinero. ¿Por qué? Para que sea por gracia. Se adquiere por medio de la fe para que sea un regalo. Si yo tengo que pagar por un regalo, ¿sigue siendo regalo? No, es algo que adquirí a precio, así sea barato. Puede ser que, no sé, esa guitarra, ese instrumento tan bonito, si decide Jesús
vendérmelo por 50 pesos, ¿es caro? No, es muy barato. Pero aún si yo pagara los 50 pesos por ese instrumento tan bonito, que de cierto no vale 50 pesos, ¿podría decir él que me lo regaló? No. ¿Por qué? Porque yo lo compré barato, lo compré por 50 pesos. Por eso es que por el Evangelio nunca hay nada que nosotros podamos ofrecer. ¿Por qué? Porque Dios lo ofrece al Evangelio de manera gratuita. De manera gratuita, para que ninguno se jacte en su presencia, diciendo, yo hice, yo cumplí, yo obedecí. Lo ofrece de manera gratuita para que ninguno nos jactemos en su presencia. El profeta estaba hablando del Evangelio. Venid, comprad sin dinero vino. El vino es la sangre. Y uno dice, leche, bueno, es el alimento, sí. El apóstol Pablo decía, todavía no puedo darles vianda porque sois niños. Y os es necesario que les dé la leche. El apóstol Pedro decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada. ¿Cuál es la leche adulterada? La que se le pone agua, para que por medio de ella podáis crecer para la salvación. ¿Qué quiere decir? Que Dios no solamente nos entregó la salvación, también nos dio la iglesia, que es el lugar donde congregamos, donde tenemos la fe que nos une, esa fe que tenemos en común, y vamos siendo enseñados, vamos siendo instruidos a través de aquellos que el Señor los puso en la iglesia, que nos van presidiendo, que van delante de nosotros y nos van instruyendo en cuanto a la verdad y el camino de justicia. Y por eso también los que participamos del Evangelio lo tenemos que hacer ¿de qué modo? Gratuitamente. Ninguno puede decir, yo soy merecedor de conforme a la gracia que he recibido del Señor, y así como enseño la palabra de Dios, y así como oro y la gente se sana, se salva, soy merecedor de tanto sueldo. No puedo decir eso. ¿Por qué? Porque lo he recibido del Señor. Y lo que he recibido del Señor no lo recibí por esfuerzo humano. No lo recibí porque me esforcé, porque soy más dedicado que otros, porque soy más diligente que otros, sino que lo recibí por gracia. Y de gracia tengo que también estar compartiéndolo para ser un ministro fiel del Evangelio. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la Biblia respecto del apóstol Pablo que todo lo sufría por amor de los escogidos y que estaba decidido a gastarse él mismo por causa del Evangelio del Señor Jesucristo. Es más, cuando él recibe, el apóstol Pablo, la noticia de que le esperaban cárceles y prisiones, los discípulos, los creyentes de la iglesia le rodearon diciendo, no te acontezca tal cosa. Y él los exhortó diciendo, ¿por qué me producís este mal? ¿No sabés que no solo estoy decidido a ir a la cárcel por el Evangelio, sino también aún a la misma muerte? Él estaba determinado a entregarse y desgastarse por la causa del Evangelio. ¿Y quién es el que se ocupa de cuidar al obrero de Dios? Dios mismo. Amén. Porque le llama a su servicio. Así, ¿de quién es la responsabilidad de cuidar? ¿Del que es el servidor o del que se sirve del servidor? Del que se sirve del servidor. Amén. Tiene la responsabilidad de cuidarle. Y así hasta el día de hoy puedo decir, hasta aquí me ha ayudado el Señor. No que no tengo responsabilidades, tengo una esposa, 3 hijos que ya prácticamente se han criado por la gracia del Señor, todos encaminados, amén. Hoy tenemos 2 nietos, amén, de los que estamos disfrutando de esta nueva etapa. Tengo responsabilidades también como padre de familia, como abuelo, como esposo, pero Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. ¿Qué quiere decir? Que esta esperanza nunca va a avergonzar.
Así que el Evangelio se presenta de manera gratuita y se adquiere por medio de la fe para que sea por gracia, para que nadie se pueda jactar. ¿Y qué es lo que Dios ofrece por medio del Evangelio? La salvación y la vida eterna. La salvación y la vida eterna. Por eso quiero dejarle unas últimas palabras, porque dije que no iba a ser muy extenso, pero esto está lindo para seguir hablando, ¿no? Para seguir compartiendo. Amén. Pero vamos a ser también respetuosos de nuestros hermanos que hoy están esperando el tomar los votos del matrimonio, y que también con ellos vamos a compartir y también nos vamos a edificar, porque es el mismo Dios y la misma copa espiritual de la que bebemos. Dice versículo 6 del capítulo 55. Si tienen su Biblia, ya sea en papel o en dispositivo, lea conmigo, versículo 6 del capítulo 55. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Saben el gran error que comete mucha gente? Es querer vivir la fe a su manera. Mucha gente dice, yo estoy conectado con Dios. Es más, soy una persona de fe, pero lo quiere vivir a su manera. Y ese es el engaño de Satanás. Cuando Satanás logra apartarnos de la iglesia, cuando Satanás logra apartarnos de la comunión de los santos, al dejarnos aislados, es como pozo de agua estancada. ¿Qué sucede con pozo de agua estancada? Con el tiempo comienza a dar mal olor esa agua. No importa qué tan limpia haya sido, ¿no? Con el tiempo, ¿qué sucede? Empieza a dar mal olor, se empieza a pudrir esa agua. Entonces uno pudo haber bebido del agua espiritual y después, por no abandonar su pensamiento, por no dejar su camino, por querer insistir en seguir en su camino, por querer insistir en seguir viviendo conforme a sus ideas, dice, yo creo a Dios, creo a la Biblia y tengo fe. Pero no deja nunca su camino, ni abandona sus propias ideas. Entonces no conecta con la iglesia. Al no conectar con la iglesia, no puede recibir el agua de vida. Esa agua de vida que Jesús prometió darle a la mujer en el pozo de Samaria. ¿Recuerda? La mujer estaba sorprendida porque Jesús hablaba con ella siendo que él era judío y ella mujer y samaritana, lo cual los judíos y los samaritanos no tenían trato entre sí. Y Jesús le dijo, si tú conocieras el don del que habla contigo, no sería yo quien te pida agua a ti, sino que tú me pedirías agua a mí, y yo te daría a beber un agua de vida, la cual sería una fuente interior como río de agua viva. ¿Qué es el río de agua viva? El agua que fluye, el agua que corre. Y la mujer le dijo, dame siempre de beber de esa agua. Y Jesús le dijo, ve a buscar a tu esposo. Y dice, no tengo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que hoy tienes no es tu marido. Era una mujer que podría considerarse que no era muy respetada en su comunidad. ¿Por qué? Porque justamente iba a la hora del mediodía a buscar el agua para no encontrarse con otras mujeres de su sociedad que iban temprano. Pero Jesús, sabiendo que ella iba a venir ahí, ¿qué hizo? Se quedó a esperarla. Mandó a sus discípulos a que fueran al pueblo y él se quedó a esperarla para hablar con ella. Y ella le dijo, nuestros profetas dicen que aquí se ha de adorar a Dios.
Y Jesús le dijo, llegará el día y la hora en que ni aquí ni en Jerusalén se adorará a Dios, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y le dice, me parece que tú eres profeta, que tú eres el Cristo que habían anunciado. Bien has dicho, yo soy el Hijo de Dios, el Cristo. Se reveló a una mujer que no era respetada en su sociedad, pero era amada por Dios. Era amada por Dios. Así Dios ha dado a su Hijo por cada uno de nosotros. No para que sigamos viviendo conforme a nuestro andar, conforme a nuestro parecer, sino para que conectemos con el Señor Jesucristo. Para que conectemos con su iglesia, lo cual es su cuerpo. Y vayamos recibiendo no solo el vino de la salvación, sino también la leche espiritual no adulterada, por medio de la cual podemos crecer para la salvación. Y con esto quiero concluir. La salvación es una palabra completa. No solo implica la salvación de la condenación eterna, como algunos tienen el concepto o la idea de Dios y el Evangelio, que es para la eternidad. No. Nosotros hoy día estamos viviendo en un presente siglo malo, ¿no? ¿Cuántas dificultades se presentan en nuestra vida cotidiana? ¿Cuántas dificultades vemos alrededor nuestro, en las familias de nuestros vecinos? Todo eso dice que hoy es un siglo malo. La salvación no solo involucra la eternidad, sino también de este presente siglo malo. Porque cuando aprendemos de Dios a cómo vivir, eso nos va llevando a que vayamos viviendo de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Por eso Satanás, por medio del engaño, nos dice, bueno, recibiste a Cristo, recibiste la salvación, muy bien, pero sí recordá que vos tenías una manera de vivir. Vos tenés pensamientos y tenés tradiciones que tenés desde hace mucho tiempo. No los abandones. Ese es el engaño de Satanás. Pero la palabra de Dios nos exhorta a dejar nuestro mal camino. Al hombre le parece todos sus caminos son derechos, pero su fin es de perdición. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y soy la vida. Así que debemos abandonar ese camino por más derecho que nos parezca y comenzar a recibir las enseñanzas de la palabra de Dios con la cual vayamos transformando, renovando nuestro entendimiento. Porque está bien, por tiempo pude entender de una manera a Dios y pude entender las cosas de Dios de una manera por tiempo, pero eso no significa que estaba en el pensamiento correcto. El pensamiento correcto es más alto que mis pensamientos. Y el camino perfecto es más alto que mis caminos. ¿Qué tengo que hacer entonces? Abandonar mi camino, dejar mis pensamientos, conectar con Dios por medio de la salvación que es por Jesucristo, unirme a la iglesia local y ir recibiendo la leche espiritual no adulterada para que por ella pueda crecer para la salvación. No solo la de la eternidad, sino también la del presente siglo malo y comenzar a vivir de victoria en victoria, de gloria en gloria y de poder en poder. Qué clarito que es el profeta, ¿no? Qué clarito que es el profeta para la vida feliz. Por eso si tomamos la palabra de Dios y la recibimos en nuestro corazón, nosotros vamos a ser verdaderamente felices. Quiero orar para cerrar este momento y ya luego estar dando paso a la ceremonia de boda de nuestro hermano Uber, nuestra hermana Janet, amén, y también tenemos a la fotógrafa, me dijeron, ¿no? Profesional, profesional, tiene libertad para desde cualquier lugar sacar, amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por la palabra que hoy hemos recibido como exhortación a través del profeta Isaías, mediante el cual hemos podido entender, Señor, que el Evangelio no se vende.
El Evangelio, Señor, se recibe por gracia, porque es un don de Dios para salvación y para vida eterna. Y que no solamente nos entregas la salvación que es por la sangre del nuevo pacto, sino también nos entregas la leche espiritual no adulterada, mediante la cual nosotros crecemos para el conocimiento de Dios y para alcanzar todo aquello por lo cual fuimos tomados, Señor. Así que lo que de gracia hemos recibido, también, Señor, de gracia lo compartimos con otros, sabiendo que es la única manera en que el reino de Dios se extiende y la bendición alcanza a las familias de la tierra. Por lo que te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Yo que tú no lo pensaría, ya no miraría más al mundo y su maldad. Yo que tú ya no dudaría, dejaría todo y correría para buscar la fuente verdadera de la vida. Si bebes de esta agua, nunca más tendrás sed. No dudes más, deja que te bendiga con tus cargas ahora. De la cruz a los pies. Mira que este asunto no es conmigo, es con Jesús, aquel Jesús que se dio a sí mismo, con sangre lavó nuestros pecados y hoy somos luz. Y Él es la fuente verdadera de la vida. Si bebes de esta agua, nunca más tendrás sed. No dudes más, deja que te bendiga con tus cargas ahora. De la cruz a los pies. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,